Evangelio de hoy. Domingo 13 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículo 25 al 37. En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron. Lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y, al verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él. Y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando el doctor de la ley se acerca a Jesús con una pregunta aparentemente inocente: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? No se da cuenta de que está a punto de ser desafiado profundamente en su entendimiento de la fe, de la ley y del amor mismo. Porque Jesús, en su infinita sabiduría, no le da una respuesta directa, sino que lo conduce a una reflexión que atraviesa el corazón, apelando a lo más profundo de la conciencia, de la compasión y de la entrega radical al prójimo como llave del reino. Así nos prepara también a nosotros, lectores de todos los tiempos, a entrar en una parábola que, lejos de ser solo un cuento moral, se convertirá en espejo de nuestras vidas, en reto para nuestra indiferencia, y en camino hacia una vida eterna que comienza amando aquí y ahora. Jesús, al devolver la pregunta con otra pregunta: ¿Qué está escrito en la ley, que lees en ella? Nos revela que muchas veces ya sabemos la respuesta que buscamos. Que el corazón humano, formado en la verdad, reconoce el bien cuando lo contempla, pero no siempre se atreve a vivirlo. Y por eso el hombre responde con palabras que recogen la esencia del amor divino. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el ser. Y amar al prójimo como a uno mismo. Y Jesús, que ve en su respuesta un destello de verdad interior, lo afirma: Has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Señalando así que el conocimiento verdadero solo es completo cuando se traduce en acción concreta.
Pero el corazón humano tiende a justificar sus límites, a recortar el horizonte del amor, a definir quién merece y quién no merece nuestra atención. Por eso el doctor de la ley, en su intento por justificarse, pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Como si hubiera categorías de personas más cercanas a nuestro deber moral que otras. Como si se pudiera amar a unos y excluir a otros legítimamente. Y es allí cuando Jesús, con la ternura y firmeza que lo caracteriza, responde no con teoría, sino con una historia. Una parábola que desarma nuestras estructuras mentales, que rompe las fronteras invisibles de nuestra religiosidad cómoda, y que nos sitúa frente a lo esencial del reino. Amar sin medida, servir sin condiciones, y hacerse prójimo incluso del enemigo. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Nos dice el Señor. Y esta simple imagen, aparentemente geográfica, es en realidad un símbolo del descenso humano, de la vulnerabilidad en la que todos estamos, de ese viaje que muchas veces emprendemos solos, sin prever el peligro, y que puede dejarnos a merced de las heridas, del abandono, de la violencia. Y así, este hombre asaltado y medio muerto representa al ser humano herido por la injusticia, por el pecado, por la soledad, por el desinterés de un mundo que sigue de largo. Y nos interpela a reconocer en él la imagen de cada hermano despojado, invisibilizado, olvidado por nuestro egoísmo cotidiano. Primero pasa un sacerdote, luego un levita, ambos representantes de la religión organizada, de aquellos que debían ser modelos de caridad y entrega. Y sin embargo, los dos lo ven y pasan de largo. Tal vez por miedo a la impureza. Tal vez por no querer interrumpir sus actividades sagradas. Tal vez porque ya no ven en el rostro del herido el rostro de Dios. Y esta omisión, esta indiferencia, esta ceguera espiritual, nos revela que no basta con tener roles religiosos, ni con pertenecer a estructuras eclesiales. Si nuestro corazón no es capaz de detenerse, de mirar, de compadecerse y actuar. Y luego aparece un samaritano. Alguien que en el contexto histórico de los oyentes de Jesús era visto como hereje, extranjero, enemigo. Y sin embargo, es este quien se conmueve, quien se detiene, quien se acerca. Y con gestos silenciosos pero cargados de ternura, comienza a vendar las heridas, a sanar con aceite y vino, a levantar al caído, a cargarlo, a llevarlo a un lugar seguro, a pagar por su cuidado y prometer su regreso. Y así, el samaritano se convierte en ícono del amor sin fronteras, del servicio anónimo, de la misericordia encarnada que no pregunta quién eres, sino qué necesitas. Este relato es más que una enseñanza moral. Es una invitación a dejar de preguntar quién es mi prójimo, y comenzar a preguntar para quién puedo yo ser prójimo hoy. Porque la vida eterna no se hereda por acumulación de méritos teóricos, sino por gestos de amor concreto. Por una vida que se derrama al servicio del que sufre. Y así se construye el reino. Con cada mirada de compasión. Con cada paso hacia el caído. Con cada día vivido no para uno mismo, sino para levantar al otro. Para sanar.
para restaurar. Esta parábola también nos confronta con el hecho de que muchas veces el rostro del prójimo no es amable. No es agradecido. No es fácil de ayudar. Y sin embargo, estamos llamados a amar sin esperar nada a cambio. A servir incluso cuando no se nos reconoce. A donar tiempo y recursos incluso cuando nadie lo ve. Porque no se trata de hacer el bien por recompensa, sino porque amamos a Cristo en el otro. Porque en el herido vemos al Señor mismo que nos mira con necesidad. Jesús termina la parábola con una invitación poderosa: ve. Y haz tú lo mismo. Y en esa frase se condensa todo el mandato del Evangelio. Porque seguir a Cristo no es solo conocer sus enseñanzas, sino vivirlas. Repetir sus gestos. Caminar sus caminos. Y eso implica romper la indiferencia. Dejar el egoísmo. Dejarse interrumpir por el clamor del otro. Aunque eso nos saque de nuestros planes y comodidades. Porque sólo así, la vida eterna comienza a florecer aquí en la tierra. Hoy, esta parábola sigue siendo tan necesaria como en los tiempos de Jesús. Porque seguimos rodeados de heridos. De olvidados. De hombres y mujeres tirados al borde del camino por un mundo que avanza sin mirar atrás. Y la pregunta de Jesús resuena con fuerza en nuestros corazones. ¿Seremos como el sacerdote que pasa de largo? ¿Como el levita que prefiere no involucrarse? ¿O como el samaritano que se detiene? Ama. ¿Sirve y se dona? Esa es la elección de cada día. Y esa es la elección que marca el camino al corazón de Dios. El camino de Jerusalén a Jericó no solo representa un trayecto físico, sino también una ruta interior que todos transitamos alguna vez en la vida. Y en ese camino no estamos exentos de ser heridos. De ser golpeados por circunstancias que nos despojan de nuestra dignidad. O de encontrarnos con otros que han caído y esperan silenciosamente una mano que los levante. Pero la gran tragedia no es solo el ataque de los bandidos, sino la indiferencia que viene después. El paso apurado de quienes pueden ayudar pero deciden no hacerlo. Y en ese gesto se manifiesta el gran pecado de nuestro tiempo. La ceguera del alma. La dureza de corazón. El egoísmo maquillado de justificaciones. La figura del samaritano rompe todas las estructuras del relato. Porque es precisamente aquel que socialmente debía ser el menos apto para encarnar la compasión. El menos probable. El menos aceptado por los estándares religiosos del momento. Y sin embargo, en él brilla la misericordia más pura. La que no se pregunta si el otro es merecedor. Si está dentro de su círculo. Si tiene la misma fe o cultura. Simplemente actúa. Simplemente ama. Y es en ese gesto radical de ternura donde Jesús nos revela que el verdadero prójimo es quien decide amar. Aunque el otro no lo espere. Aunque nadie lo premie. Aunque su acción quede en el más profundo anonimato. La escena de este samaritano curando heridas con vino y aceite. Levantando al hombre con sus propias fuerzas. Y llevándolo en su cabalgadura. No puede ser leída superficialmente. Porque en cada uno de estos actos hay un eco del amor de Dios. Que se detiene en nuestras llagas. Que no huye del dolor humano. Sino que se ensucia las manos con nuestra historia para dignificarla. Y ese es el modelo que el Señor propone. No uno teórico. No una ética fría. Sino un amor hecho carne.
Un amor que cuesta. Que implica riesgo. Que transforma la vida de quien lo ejerce. Y del que lo recibe. Jesús no elige casualmente a un samaritano como protagonista del acto compasivo. Porque al hacerlo, derriba los prejuicios religiosos de su tiempo. Y también los nuestros. Recordándonos que muchas veces Dios actúa desde donde menos lo esperamos. Que su gracia no se encierra en fronteras ni en normas humanas. Y que quien verdaderamente ama se vuelve instrumento divino. Más allá de etiquetas. Más allá de creencias. Más allá de lo visible. Porque la caridad no se define por discursos, sino por acciones concretas que sanan, que restauran, que devuelven vida donde antes solo había desesperanza. La parábola del buen samaritano es también un llamado a la vigilancia espiritual. Porque muchas veces nosotros mismos hemos sido el sacerdote o el levita, atrapados en nuestras ocupaciones, en nuestras justificaciones internas, convencidos de que tenemos cosas más urgentes que amar. Y hemos pasado de largo frente al dolor de alguien. Hemos cerrado los ojos ante una necesidad. Hemos endurecido el corazón con excusas piadosas. Y el Señor hoy, por medio de esta enseñanza, nos acude con misericordia. Nos invita a despertar. A mirar con compasión. A detener el paso para amar como Él nos ama. La posada donde el samaritano lleva al herido representa también la iglesia. Lugar de acogida. De sanación. De cuidado continuo. Y ese gesto de confiar el cuidado al posadero con la promesa de regresar. Nos habla de un Dios que confía su obra de amor a la comunidad creyente. Que delega en nosotros el cuidado de los más vulnerables. Y espera que lo hagamos con generosidad. Con paciencia. Con fidelidad. Porque ser cristiano es también ser posadero del hermano herido. Es asumir que el tiempo y los recursos que tenemos han de estar al servicio del Evangelio encarnado en cada rostro necesitado. El haz tú lo mismo de Jesús no puede quedarse como una frase inspiradora. Tiene que convertirse en programa de vida. En criterio para nuestras decisiones. En termómetro para nuestra espiritualidad. Y eso implica preguntarnos cada día si nuestras acciones, nuestras prioridades, nuestras palabras y silencios reflejan ese amor samaritano que se detiene, que cuida, que no calcula, que no mide consecuencias. Porque en ese reflejo se juega la autenticidad de nuestra fe. No en lo que decimos de Dios, sino en cómo amamos al hermano. Es fácil hablar de amor. Difícil es amar en lo concreto. En lo cotidiano. En el silencio de las pequeñas entregas. En las renuncias diarias que nadie ve. En las heridas que vendamos sin recibir gracias. Pero es ahí donde se juega el verdadero seguimiento. En lo oculto que Dios ve. En lo silencioso que el reino celebra. Y esa vida, aunque invisible a los ojos del mundo, es luz que ilumina. Es semilla que germina. Es respuesta viva a ese mandato eterno de Cristo. Ve y haz tú lo mismo. La parábola no menciona si el herido agradeció, ni si cambió su vida después del encuentro con el samaritano. Y eso también es parte del mensaje. Porque el amor cristiano no depende del reconocimiento. No necesita resultados visibles. No actúa por recompensa, sino porque ha sido amado primero. Y quien ha recibido amor gratuito de parte de Dios,
no puede hacer otra cosa que transmitirlo, difundirlo, reproducirlo. Y eso es lo que convierte al discípulo en testigo creíble del Evangelio. El buen samaritano. En última instancia, es imagen viva de Cristo mismo, que se hizo extranjero para nosotros, que se detuvo ante nuestras heridas, que derramó su sangre como vino sobre nuestras llagas, que nos llevó en sus hombros hasta la cruz, que pagó con su vida nuestra salvación, y que prometió volver. Y al reconocerlo en esta figura, entendemos que cada acto de misericordia no es otra cosa que prolongar el amor del Redentor en el tiempo, y así colaborar con su obra salvadora en este mundo necesitado de ternura y compasión. El Señor, al utilizar una parábola tan cargada de simbolismo, nos introduce en una escuela de conversión interior, en donde cada personaje representa una actitud que habita en nosotros mismos. Y en esa pedagogía divina, no estamos llamados solo a admirar al samaritano, sino a reconocer cuando hemos actuado como el sacerdote que esquiva el compromiso, cuando nos hemos comportado como el levita que prefiere no mirar, y cuando, por la gracia de Dios, hemos sido capaces de detenernos, amar y servir como verdaderos discípulos de la misericordia. Porque el Evangelio no es solo para leerlo, sino para confrontarlo con nuestra propia vida. Detrás de cada palabra de esta enseñanza se esconde una llamada urgente a la acción. Una sacudida al letargo espiritual en el que muchas veces caemos, creyendo que la fe se limita a ritos, a normas o a definiciones doctrinales, cuando en realidad, para Jesús, lo esencial pasa por el amor que se hace gesto, por la fe que se traduce en compasión concreta, por el seguimiento que se prueba en el camino polvoriento de la historia. Allí donde yace el dolor humano, allí donde se necesita una mirada que no juzgue, una mano que levante, y un corazón que acoja. Cada vez que elegimos detenernos ante la necesidad de alguien, estamos haciendo presente el reino de Dios en la tierra. Estamos rompiendo la lógica del egoísmo que domina el mundo. Y estamos anunciando, con nuestra vida, que hay otra forma de vivir, otra forma de existir, basada no en lo que uno tiene o logra, sino en la capacidad de amar y servir. Porque el prójimo no es el que se parece a mí, sino aquel que necesita de mí. Y mi salvación se juega en cómo me relaciono con él. A veces el prójimo no está lejos, sino dentro de casa, en la familia, en el compañero que no comprendemos, en el vecino que evitamos, en el hermano al que no perdonamos. Y ahí también somos llamados a ser samaritanos, a cargar con paciencia, a ungir con ternura, a renunciar al orgullo para servir. Porque no siempre el amor heroico está en los grandes gestos, sino en la constancia silenciosa de quien ama cada día sin esperar aplausos. La misericordia no es una opción dentro del cristianismo. Es su esencia. Y Jesús lo deja claro al decir que el que practica el amor al prójimo vivirá. Porque allí está el corazón de la vida eterna. No en tener todo claro teológicamente, sino en tener todo el corazón dispuesto para amar. En ese movimiento hacia el otro que rompe el caparazón del ego, y nos lanza a la aventura de ser reflejo del amor divino en cada encuentro humano. Y esa es la vida nueva que Jesús vino a ofrecernos. Una vida centrada no en el yo,
sino en el tú del hermano. No basta con sentir compasión. Es necesario actuar, como lo hizo el samaritano. Porque la misericordia verdadera no se queda en un sentimiento pasajero, sino que se traduce en movimiento, en implicación, en interrupción de la propia comodidad. Y muchas veces amar implica perder tiempo, perder recursos, perder reputación. Pero nunca es una pérdida real. Porque lo que se ofrece por amor siempre fructifica en el reino, aunque nosotros no lo veamos de inmediato. El samaritano actúa en silencio. No predica. No da discursos. No espera que otros lo sigan. Simplemente ama. Y ese es el poder del testimonio evangélico. No hacer ruido, sino hacer bien. No buscar aplausos, sino sanar heridas. Y en un mundo que habla mucho pero actúa poco, los cristianos estamos llamados a ser menos altavoces y más samaritanos. Menos teóricos y más portadores de amor con las manos. Con los pies. Con el corazón abierto a los caminos de Dios. El prójimo herido puede ser también aquel que no piensa como nosotros. Que no comparte nuestra fe. Que incluso nos rechaza. Y aún así, el Evangelio nos pide amar sin distinción. Servir sin preguntar por credenciales. Abrazar sin discriminar. Porque el amor de Dios no tiene fronteras. Y si somos sus hijos, estamos llamados a amar como Él ama. De forma universal. Gratuita. Total. Y en eso está la verdadera revolución del Evangelio. El camino hacia Jericó no ha desaparecido. Sigue existiendo en las calles de nuestras ciudades. En las rutas migratorias. En los hospitales. En las cárceles. En las periferias. Y también en nuestros entornos familiares y laborales. Porque siempre hay alguien caído. Alguien abandonado. Alguien que espera una mirada. Una palabra. Un gesto de esperanza. Y si no lo vemos, tal vez no sea porque no están, sino porque hemos dejado de mirar con los ojos de Cristo. La enseñanza del buen samaritano es una página viva del Evangelio que nos acompaña todos los días. Que nos sigue desafiando a no ser espectadores de la vida, sino protagonistas del amor. Y cada vez que elegimos amar como Él, estamos diciendo sí al Evangelio. Estamos diciendo sí a la cruz. Estamos diciendo sí al reino de Dios que comienza a crecer dentro de nosotros. Y por eso, esta parábola no es solo una historia que admiramos. Es una historia que debemos vivir. Encarnar. Y prolongar en cada momento donde haya una herida que sanar. Un alma que consolar. Un hermano que levantar. El Evangelio de hoy nos llama a vivir con el corazón dispuesto. Porque la compasión no puede improvisarse. Debe nacer de una vida en oración. De un corazón que se deja amar por Dios y por eso puede amar a los demás. Y esa disponibilidad es el primer paso para reconocer a los heridos del camino. Porque no se trata de ver con los ojos, sino de mirar con el alma. Y cuando miramos con los ojos de Cristo, ya no pasamos de largo, sino que nos inclinamos con ternura. Y nos convertimos en respuesta viva a su amor. Jesús, al preguntarle al maestro de la ley quién fue el prójimo del hombre herido, invierte la lógica habitual.
Porque no se trata de identificar a quien debemos amar, sino de transformarnos en prójimo para todos. Y esa inversión nos exige una transformación radical del corazón. Porque el cristiano no se pregunta si debe amar a alguien, sino cómo puede hacerse cercano. Cómo puede hacerse hermano. Cómo puede ser puente de comunión donde otros solo ven muros. Amar como el buen samaritano implica no tener miedo a involucrarse. No temer el costo. No mirar el reloj ni el bolsillo, sino dejarse mover por la compasión que brota del Espíritu Santo. Y cuando eso ocurre, ya no importa si el herido es conocido o desconocido, si pertenece a mi grupo o no, si piensa como yo o me ha herido. Lo único que importa es que sufre. Y el dolor de uno se convierte en misión para el otro. A través de esta parábola, Jesús nos muestra que la verdadera religión no se mide por los ritos que cumplimos, sino por la compasión que practicamos. Porque Dios no se complace en sacrificios vacíos, sino en un corazón que se rompe y se entrega por amor. Y por eso el samaritano, considerado impuro por los judíos, termina siendo más fiel a Dios que los religiosos del templo. Porque su fe se hizo carne. Se hizo acto. Se hizo misericordia. Cuando Jesús dice, ve, y haz tú lo mismo, no nos está pidiendo un ideal inalcanzable, sino que nos está mostrando el camino concreto del discipulado. Porque seguir a Cristo es amar como Él ama. Es detenerse como Él se detuvo. Es curar como Él curó. Es mirar como Él miró. Con una mirada que no juzga, sino que transforma, que consuela, que enciende esperanza. Esta parábola nos compromete. Porque no basta con escucharla, ni con explicarla, ni con predicarla, sino que hay que encarnarla. Hay que vivirla. Hay que ser samaritanos en medio de un mundo herido por el odio, por la injusticia, por la indiferencia. Y sólo así la palabra de Dios dejará de ser letra muerta y se convertirá en presencia viva que salva, que libera, que redime. Hoy Jesús nos dice que amar al prójimo es amar a Dios, que no puede separarse una cosa de la otra, y que todo amor verdadero nace del corazón del Padre. Por eso, cada vez que actuamos con misericordia, estamos participando del amor eterno de Dios. Estamos siendo instrumentos de su ternura. Estamos llevando el cielo a la tierra. La figura del samaritano es también una invitación a romper barreras, a superar prejuicios, a sanar nuestras divisiones internas. Porque muchas veces hemos cerrado nuestro corazón al que es distinto. Y el Señor nos muestra que la gracia actúa allí donde hay apertura. Allí donde hay disponibilidad. Allí donde alguien se atreve a salir de sí mismo para abrazar al otro. Si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, debemos vivir como buenos samaritanos. No solo en momentos extraordinarios, sino en lo cotidiano. En cada oportunidad de servir. En cada ocasión para consolar. En cada momento donde alguien necesite ser escuchado. Acogido. Acompañado. Porque ahí se juega nuestra fidelidad al Evangelio. Y así, al concluir esta reflexión, entendemos que el verdadero prójimo no es un concepto teórico, sino un llamado profundo a la acción. A vivir con el corazón abierto. A amar como Cristo amó.
A cargar con los caídos. A derramar vino y aceite sobre las heridas del mundo. A ser posaderos del reino. Donde todo aquel que sufre encuentre reposo. Y que al final, cuando Él regrese, nos reconozca no por lo que supimos, sino por lo que amamos. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.